La semana antepasada estábamos hablando acerca de la paz con Dios, ¿verdad? Y dijimos que la paz con Dios es un don de Dios que viene con la salvación. Y Romanos capítulo 8 versículo 1 dice que tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Nuestro Señor, dice Reina Valera, creo. Entonces la paz con Dios es algo ganado. Es algo que ya adquirió Dios por nosotros. La tarea para esta semana era revisar qué en nuestro corazón nos estaba quitando la paz y memorizar un texto que nos ayudara a volver a la paz. Bueno, yo estuve revisándome y de verdad hay algo que tuve que confesarle a algunos hermanos que me quita mucho la paz y de verdad me atormenta. Y es una cuestión del ministerio y es algo que yo me tengo que preguntar y me atormenta a veces, y es si estoy haciendo lo suficiente para el Señor. Y es un pleito conmigo mismo porque estoy luchando entre, bueno, Dios está dirigiendo mi vida y me está guiando a servirle, y Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero también Él me restringe a hacer otras cosas, pero mi deber es actuar por el Señor. Y en esa lucha constante estoy, de qué tanto debo esforzarme más por hacer por el Señor y qué tanto no debo excederme porque Dios no me lo está permitiendo. Y esa lucha constante en mi corazón. Entonces Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice que el Señor, ¿verdad?, guardará nuestras mentes y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero dice algo muy curioso ahí. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este texto es muy interesante porque guardar significa poner vigilancia de policías, de oficiales, y se utiliza en ese sentido. Cuando van a cuidar a un reo, entonces ponen dos oficiales ahí, y eso significa guardar. Cuando Dios está guardando nuestra mente y nuestros pensamientos, significa que Él está resguardándolos, que no se escapen, que no se vayan de sus límites. Bueno, pero también Dios es bueno y en esta lucha de saber hasta dónde debo hacer y dónde no hacer, los hermanos mismos me van ayudando y me van animando a seguir sirviéndoles, ¿verdad? De alguna u otra manera, y eso, bueno, por lo menos fue mi tarea. Así que, habiendo dicho que yo hice mi tarea, ¿quién de ustedes hizo la tarea? ¿Usted la hizo? A ver, cuéntenos. No, que siempre hay situaciones estresantes en el trabajo y es todos los días, digamos, todas las semanas. Y que están fuera de la mano de uno, digamos, en realidad, pues no puede hacer nada. Entonces y este versículo en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de ustedes. Entonces en eso meditaba en la semana, en 2 semanas, de 15 días. Ok, no estar preocupado por el trabajo más de la cuenta, entonces. A ver, ¿alguien más pudo pensar en algún texto que le devolviera la paz que perdió? Ay, hermanos, ustedes son pacíficos todos, qué bendición. Viven en paz, viven en paz con todo el mundo. ¿No tienen usted, hermana? Sí, hermano, yo leía primero de Pedro, ¿verdad? Y yo decía, dice que hay que mantener la paz, ¿verdad? Sobre todo, y estar en paz con todo. Yo digo, yo he perdido la paz esta semana, porque puse mucho mi mente en los dolores de mi cuerpo, y también está uno pasando por el desierto también espiritual, y digo yo me ponía y le decía a Marvin Díaz, se juntó el hambre con la necesidad, porque tengo el dolor en mi cuerpo, hermano, que a veces se torna muy difícil y uno pierde hasta como la fuerza, la paciencia, y también sentirse uno que va a orar y a veces no siente ni las ganas de orar. Se despierta en la madrugada y lo que hago es sentarme porque no siento, y yo solo lo quiero decirle al Señor, ayúdeme en esto que estoy pasando porque necesito su ayuda, y lo que hago es llorar ante la presencia de Dios. Entonces yo le decía a los muchachos, uno en verdad cuesta ya estar en ese momento cuando el apóstol Pablo habla de estas cosas, el apóstol Pedro. Sí, conservar la paz, ¿verdad? Aún en lo profundo de las enfermedades. Bueno, y de eso vamos a hablar un poco hoy, aunque debo decir que yo no estoy tan de acuerdo con
con la postura del autor, en la forma que utiliza el texto, él nos va a conducir a hablar acerca de tener paz con nosotros mismos. Y él lo que dice es que a veces los eventos más catastróficos en nuestra vida, por lo general, nos fuerzan a volvernos hacia el Señor, ¿verdad? De todo corazón, y a experimentar su gracia y su paz. Y el autor nos dice más adelante que las adversidades más ordinarias de la vida nos pueden robar la paz. Y él utiliza ciertos ejemplos, ¿verdad? Que a mí me llaman la atención. Y él dice, por ejemplo, llegar tarde, perder la maleta, perder un vuelo. Todas estas cosas cotidianas que de pronto nos pueden quitar la paz con nosotros mismos, de manera que ya no tenemos esa paz porque estamos frustrados. Y él utiliza un versículo de referencia, San Juan 16:33, no sé si lo tengo apuntado aquí, alguien que me lea San Juan 16:33. Y aquí es donde él y yo diferimos un poco, pero ya les voy a explicar en qué. ¿Qué dice San Juan 16:33? En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el contexto de San Juan, lo que Jesús está haciendo es preparando a los discípulos para su partida. Si ustedes ven el capítulo 17 de San Juan, nos vamos a encontrar con lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal. Cristo está entregando a los discípulos a la presencia del Padre y le dice: Padre, el mundo los aborrece porque son míos, no son de este mundo, y entonces las tribulaciones de las que está hablando Jesucristo a sus discípulos no son las tribulaciones mundanas que nosotros tenemos. Y cuando me refiero a tribulaciones mundanas, me refiero a las que son naturales por nuestro pecado. ¿Qué son tribulaciones naturales por nuestro pecado? A ver. Sí, ¿y cuáles son? Eso es lo que estoy preguntando. Por ejemplo, la enfermedad es consecuencia del pecado que mora en nosotros. Ve, eso es una tribulación, pero no tiene que ver con la tribulación del que Jesús le está diciendo. La pobreza que vive este mundo es parte de la causa del mundo caído. Y todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza caída no son esas tribulaciones de las que Jesucristo está hablando. El autor sí las enfoca hacia ahí. Pero Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: este mundo a ustedes les va a hacer la vida difícil. Van a tener tribulación porque el mundo no los conoce, no los ama, porque a mí me han despreciado. Y es en ese contexto que le está diciendo: pero tengan paz, yo he vencido al mundo. Y en ese punto de que Jesucristo venció al mundo fue lo que impulsó a los discípulos a llevar el evangelio hasta lo más profundo de la humanidad, y al llevarlo a lo más profundo de la humanidad, poner sus propias vidas en riesgo por ello. Habiendo dicho esto del contexto que rodea este pasaje, vamos a enfocarnos un poco en lo que dice el autor en el libro. El autor en el libro dice que nosotros perdemos la paz con las cosas pequeñas del mundo. Con las cosas pequeñas del mundo. Y en este punto debemos pensarnos cuáles son las cosas más insignificantes que nos quitan la paz. Porque tenemos problemas personales grandes, enormes, económicos, sociales, de salud, que esos son enormes problemas que vamos a decir, podemos descansar en el Señor, a veces sí, a veces no, y esos son problemas grandes que normalmente nos roban la paz. Pero luego hay ciertas piedritas en el camino que nos quitan la paz. Cosas tan insignificantes como que alguien se salte el alto y esté en peligro. Sí, que lo atiendan mal en la ferretería. Cosas pequeñas. Decía mi profesor de teología que en los detalles está el diablo. En los detalles está el diablo. Nos preocupamos muchas veces por conservar la paz en los grandes eventos de nuestra vida y se nos olvida conservar la paz en las pequeñas situaciones. El taxi no llega. Hermano, pero también no conservar la paz en esos sentidos es nuestra propia pecaminosidad
Sí. que no sé esperar, ¿verdad? Si me atiende mal en la ferretería, como me pasó ayer, la prepotencia de aquel hace que mi prepotencia también se sube. Y ahorita estoy justificando mi pecado porque él me incitó a pecar, ¿verdad? Y todo eso es pecado mío, Sí. ¿verdad? Obviamente, pues él dará cuenta, pero también nuestro mismo pecado hace que nosotros no confiemos, no esperemos, no tengamos templanza, todas esas cosas. Que es en el fondo el fruto del Espíritu. Y cuando hablamos de que la paz es parte del fruto del Espíritu, la pregunta es, ¿realmente estamos preocupados por los detalles de nuestra vida que nos quitan la paz o los ignoramos? Normalmente esos los ignoramos. Y hermanos, aquí tenemos que ser honestos los unos con los otros. Nos cuesta tener paz en las piedritas. Y hablamos de conservar la paz en las grandes circunstancias. Pero si no podemos ser fieles en lo pequeño, ¿cómo se nos va a conceder algo más grande? Y en eso yo debo decirles, me cuesta mucho conservar la paz en los momentos más minúsculos. Perdemos la paz. Y a veces, como dice mi hermana, le echamos la culpa a los demás, que no cerraron la puerta, que dejaron la puerta abierta, que no llegan, que sí llegan, que perdí la maleta, dice el autor, que me atrasaron, que me atrasé. Mi hermana. Ahorita que usted está mencionando toda esa serie de cosas que nos hacen perder la paz, y yo diría que el problema, que por lo menos yo he analizado en mi propia vida, es que estoy perdiendo el control de las cosas. Y entonces al perder el control de las cosas, mi orgullo se ve afectado, se ve dañado. Entonces eso es lo que hace que de pronto mi paz se pierda. Y pensaba ahorita, ¿qué hizo que Cristo no perdiera la paz en las pequeñas cosas? O sea, ¿cómo Él lo logró? Porque al final de cuentas a Él es al que tenemos que seguir, ¿verdad? Pero eso, yo siento que a veces es porque se nos va de la mano el control de las cosas y eso afecta mi orgullo personal. Al final se trata de mí, ¿me entiendes? Si no llega la gente, por ejemplo, a mí algo que me molesta mucho es que la gente sea impuntual. Ya somos dos. Que si a mí me dicen es una hora, yo tengo que dejar a medio hacer lo que tengo que dejar, yo a esa hora llego. Si no llego, porque de verdad. Pero al final, ¿por qué? Porque me están haciendo perder mi tiempo. Y soy yo que hice todo el esfuerzo y el otro, ¿me entiende? Al final es mi pecado. La otra persona dará cuenta de sus cosas, pero que me haya sacado de mi paz soy yo, porque perdí el control, tenía otras cosas que hacer, o sea, en fin, se resume a mí, mi orgullo y mi pérdida de control. En mi caso, ¿verdad? Yo no sé. En ese caso hay un doble pecado, ¿verdad? Yo porque perdí mi paz y el otro porque no fue fiel. Bueno, Pero el otro tiene que darle cuentas a Dios, pero yo tengo que dar cuenta por lo mío. por eso, entonces yo lo resumo así, se trata de mí, de mi ídolo que soy yo. Eso es como tener un elefante en la habitación, usted sabe ese dicho, ¿verdad? Es como tener algo oculto ahí, tan grande, pero tratarlo de ocultar en la habitación. Nadie lo quiere ver, pero está ahí. Y ese es el punto. Realmente, hermanos, nosotros tenemos el control de nuestras vidas. Eso es falso, eso es una fantasía que uno maneja. La vez pasada les preguntó quién de ustedes pensaba que Dios era soberano. Todavía siguen pensando que Dios es soberano, ¿verdad? Y hoy vimos a pasar ahí la antorcha, estuvo muy bonito, qué bonito fue todo, y fue porque Dios nos lo permitió hacer. Y lo que Dios hoy no nos permite hacer es porque Él no quiere que lo hagamos. Y aquí es donde entramos en una lucha, hermanos, que es donde yo pierdo la paz. Porque tenemos, por un lado, la soberanía de Dios, que es Dios nos permite hacer lo que nosotros podemos hacer y en las fuerzas de Dios hacemos lo que Él nos permite hacer, pero por el otro lado tenemos la responsabilidad de darle cuentas a Dios por lo que dejamos de hacer. Entonces tenemos que ser lo suficientemente fieles para no usar la soberanía de Dios como pretexto. ¿Me entienden? Y aquí es donde nosotros tenemos que ser fieles a Dios en todo para no perder la paz tampoco. Y ahí es donde yo digo, puedo hacer más por el Señor, pero el Señor me tiene amarrado. Es como, ¿me entienden? Ese vaivén, debo hacer esto y voy en pos de eso y el Señor me muestra que no.
Y como yo ya me encaminé hacia eso, quería eso y pretendía que tenía el control de eso, y el Señor ya me dijo que no, tiendo a perder la paz. Pero Dios quería que caminara ese trecho, aunque sea un laberinto, ¿verdad? Hasta que encuentre la salida. Y a veces, hermanos, Dios tiene que pasarnos por laberintos. Y esa parte no nos gusta. A mí no me gusta cuando Dios me pasa por laberintos, que no veo la salida. Entonces tengo que agarrar a la izquierda, no hay salida. La derecha, no hay salida. Voy hacia el frente porque yo quiero estar en control de eso. Y cuando yo pierdo el control, como dice mi hermana, estoy diciendo con mis actos que Dios no es soberano. No me agrada su soberanía. No me agrada su soberanía. A mí no me gusta, o sea, que Él se me atraviese en mis planes, aunque yo diga que Él es soberano. Yo con esa palabra para decirla, yo siempre tengo mi reserva porque yo misma sé mi lucha con eso y el Señor la sabe. Y a veces uno dice, no, es que no me gusta esa soberanía. No, a mí hay muchas cosas que me gustan. El plan de Dios no encaja con mis planes y ahí es donde yo tengo el problema. Y hermanos, tenemos que recordar que nosotros solo somos una pequeña gota de arena en el plan eterno de Dios. Y nosotros no podemos desviar el plan de Dios, por más que no nos guste. Y esto es, nosotros nos reímos y nos gozamos de esto, de que el plan de Dios no me gusta y choca con mi plan. Pero ¿cuál es el eterno plan de Dios? ¿Cuál es el eterno fin de Dios? ¿Perdón? Que alcancemos la salvación, pero eso es solo parte de un plan más grande. Ese es parte del plan, pero hay un plan más grande. La gloria de su nombre, la gloria de Jesucristo. Entonces Dios nos está pasando por este laberinto, por este desierto, por esta situación para la gloria de su nombre. Que ese es el plan eterno, perfecto, y ese es el que choca con nuestros planes. Si lo vemos desde esa perspectiva, ven que es más duro. Perdemos la paz en el plan eterno de Dios porque nos estorba en nuestros planes, pero el plan de Dios es eterno desde antes de la fundación del mundo y es perfecto porque es para la gloria de su Hijo y nosotros estamos incómodos ahí. Esto es teoría, hermanos, pero en la realidad es esa la lucha que tenemos. Y yo no voy a ponerme aquí en el púlpito a decirles, vean mi ejemplo, porque yo estoy con ustedes luchando en esta situación. Y debo aceptarlo, hay días que pierdo y otro día también. Hay días que lo logro a medias y habrá días en los que salgo victorioso. Pero tenemos que recordar que el plan eterno de Dios es la glorificación de su Hijo. Y si tiene que pasarnos por el desierto para la glorificación de su Hijo, si tiene que pasarnos por la muerte, por lo profundo, por las cárceles, las enfermedades o las tempestades, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, pero el fin es la glorificación de su Hijo. Y si tiene que pasarnos por ahí, no perdamos la paz, hermanos. En los pequeños detalles está el diablo. No nos enfoquemos en lo grande si primero no hemos visto lo pequeño. Empecemos a buscar pequeñas piedritas en el camino. A ver, alguien que me diga una pequeña piedrita que le quita la paz. Cuando se le atraviesa a alguien porque se saltó el alto. Esa es una que a mí de vez en cuando... Sí, cuando voy de copiloto, ¿no? A ver, alguna piedrita que le quite a usted la paz. Ustedes no, ustedes tienen... ¿Sí?
Sí, la paz, ¿verdad? A veces los niños nos quitan la paz. Yo trato de estar en paz con eso, pero a veces mis sobrinos también. Pero es una realidad, nos reímos, pero de que nos quitan la paz, nos quitan la paz. Nos enojamos, nos airamos y pecamos de una manera airada. O airados pecamos porque no tenemos paz. ¿Por qué se ríe, María? Usted también. Sí. El padecer. Como que no nos gusta padecer enfermedad, ¿verdad? No les recomiendo eso. ¿Alguien más tiene alguna piedrita? Por allá vimos los hijos, por aquí vemos la salud. ¿Alguien más tiene? Hermana, cuénteme, ¿cuál es su piedrita? Entonces a usted le quita la paz unos zapatos. En su marido que pone los zapatos, pero vamos a ponerle nombre, zapatos. Hermana, por algo tan pequeño, los zapatos. No le cuenten a mi esposa porque ella también, ella también de vez en cuando pierde la paz por eso. Pero, usted sabe, hablando de eso, qué fácil es tomar el zapato y ponerlo en su lugar sin tener que perder la paz. O decirle al esposo, sí, pero yo lo digo desde mi perspectiva como varón, es decir, sin que mi esposa pierda la paz, ni yo perder la mía, es decir, bueno, ok, y si ella va a perder la paz, en vez de discutir, los agarra y los pone. Hay que buscar cómo no perder la paz, porque en los pequeños detalles está el diablo, hermanos. A mí me quita la paz cada vez que la vecina llega a mi casa para decirme algo que a mí no me interesa y no se va. Y yo estoy ocupada, por favor, y termina diciéndome que para traerme cosas del Señor, entonces cuando yo ya abro mi boca para hablar de lo que dice la palabra del Señor, ya hace guerra. Entonces me ha tocado decirme, no venga, con todo el dolor, yo le ayudo, pero no venga. Usted pierde la paz con una persona. ¿Ve qué pequeña piedrita? Y si Dios se la puso ahí para que usted la evangelizara, ya usted perdió la paz en el evangelio. Es que no es tanto el evangelizar. Hermano, espérate. Es que si fuera fácil, todos lo haríamos. Pero no es fácil. Entonces, pero ¿cuál es su responsabilidad? En vez de perder la paz, darle la paz que es de Cristo, el evangelio. Ven, hermana, dígame. De aquel olor, y entonces yo me pongo a alegar que qué cochinada pervertido y feo que las tacas que no las recogí. Los perros ya hacen un escándalo. Tienen el campo así como a la pared donde yo duermo y en la noche empiezan a ladrar y aquella cosa más terrible. Entonces a usted le quita la paz a unos perros. Los perros me quitan la paz. Vean, hermanos, si empezamos a hurgar nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que realmente nosotros no vivimos en paz. Y eso estamos diciendo unas cosas, pero la realidad de nuestras vidas es que hay muchas cosas que nos roban la paz. A mí, por ejemplo, que, bueno, ya dejaron de hacerlo, pero que me acomodaran el desorden, porque en mi desorden yo sabía dónde estaba el cúter y estaba todo. Cuando me acomodan el desorden ya no encontraba yo el cúter ni nada. Entonces, eso me daba coraje. O sea, Así me botaba el material. Pero ahora está muy ocupada la que acomoda, entonces. O sea, usted le quitaba la paz el Y orden. por ejemplo, eso que decía antes de que me atiende en la ferretería. Yo voy a la ferretería y yo deseo que esa persona no me atienda y me atiende. Y ya yo voy indispuesta. Pero hay muchas cosas. Y al final, como decía Zaira, es nuestro propio pecado manifestándose en que yo quiero tener control. Yo no quiero que él me atienda. Pero Dios quiere que él me atienda. Para que usted forme su carácter. Sí, pero fallo, hermano, fallo también. ¿Sí? Vean, sí, y entonces si empezamos a buscar piedritas, nos vamos a dar cuenta, hermanos, seamos honestos, no vivimos en paz. No vivimos en paz. Luego vamos a hablar de la paciencia, pero no vivimos en paz. Cuénteme. Yo creo que han hablado bastante las damas.
Dígame, ¿qué le quita la paz a usted? La paz cuando la esposa lo corrige. Dice que a él le quita la paz la corrección de su esposa. No, y es cierto. Es cierto. Y a veces no es tanto lo que nos dicen, sino es que lo dicen una vez y otra vez y nosotros, bueno, ya sabemos por dónde va el asunto, ¿verdad? Y si es cierto, nos incomoda más. Por ejemplo, los zapatos. Si a mí me gustan que los zapatos estén en la entrada, pero a mi esposa le gusta que estén en la bodega, y yo los pongo en el tapete, literalmente los pongo siempre en el tapete, y a mi esposa no le gustan, y yo sé que si mi esposa los ve ahí, me va a decir que los ponga allá, pero a mí me gustan ahí, ¿verdad? Y entonces ya yo le robo la paz a mi esposa, o mi esposa a mí, porque... Ven, hermanos, tenemos que aceptarlo, y leer un libro es muy fácil, que nos diga acerca de la paz y la paz y la paz, y dar la tarea por terminada diciendo, listo, ya leí lo de la paz, pero la pregunta es, ¿vivimos en paz? De hecho, nos hemos acostumbrado tanto a la congoja, al estrés, que nosotros no vivimos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, debemos aceptar lo que está muy lejos de nosotros. Porque si guardaran nuestros pensamientos, no nos dolería que no tuviésemos el control de las cosas, el ferretero, los zapatos, nuestras esposas, nuestros esposos, que lleguen tarde, que lleguen temprano. Y yo, pensando en esto, tuve que, hermano, ¿qué ibas a decir? Que tuve que aprender algo, y es como, yo tengo un problema con la puntualidad. Yo soy excesivo con la puntualidad. Es decir, si usted me dice que tengo que estar en un lugar, yo voy a estar media hora antes. Y a veces cuando tengo que recoger a alguien, me estoy media hora antes y trato de ocultar el carro para que no vea que estoy ahí, porque yo le dije que voy a llegar a tal hora, pero ya estoy ahí. Y entonces yo tengo... Todo mentiroso. No le mentí, simplemente voy a llegar a la hora que le dije. Entonces, tengo ese problema. Y estoy tratando de que todo lo que me rodea funcione así. El autobús. Y entonces, pasa el autobús frente de mí, yo. Ya valí. Y en ese punto tuve que llegar a la conclusión pero Dios está en control de eso. Y no cuesta nada decirle a alguien, voy a llegar tarde porque sucedió algo extraordinario. No me va a pasar nada. Tengo que confiar en Dios. Pero es un problema que yo tengo con la puntualidad. Hermano, hay algo interesante que nosotros dependemos muchas veces de Dios en las cosas grandes, pero viendo todas estas pequeñas cosas que nos roban la paz, nuestra dependencia debería ser absoluta en lo pequeño, porque en realidad necesitamos que el Señor nos ayude en las cosas pequeñas para no perder esa paz. Necesitamos una dependencia del Señor absoluta en todo, lo más pequeño. Ya te voy a explicar algo acerca de eso, pero vamos con el hermano que levantó la mano ya. Es el orgullo. Le voy a poner un ejemplo que me pasa en el ámbito. Y el orgullo y no tener amor al prójimo. Ajá. Porque, por ejemplo, ayer mismo yo voy a hacerle el cambio de bujía al carro. Yo voy a un lugar y estuve en ese lugar 1 hora, ya faltaba poco para 1 hora. Ya entonces esos muchachos me iban a atender, que no sé qué, me desarmaron. Y entonces, para no hacerte, hermano, el problema es que yo tengo que recoger a la niña mía a las 2, ya van a ser las 2. No, pero esto es, tranquilo, no te preocupes, tranquilo. Ya voy a empezar mal el carro de nuevo, porque estaba desarmado, no era mucho, no venía. Y entonces viene el pensamiento ahí, tú eres amigo del dueño, llama al dueño, mira que mal te atendieron, tuviste 1 hora, nunca te atendieron, de hecho nunca te atendieron ni nada. Y entonces uno no se pone en el lugar de la otra persona y dije, sí, sabe Dios, estaba cansado, el pobre, sabe Dios, y no sé qué, ¿entiendes? Así no, para tú que lo castiguen, ¿entiendes? O para que esto, porque te fastidiaron a ti, perdiste todo el tiempo por gusto.
Y entonces yo tranquilo empecé y no hice nada, fui para donde a recoger la niña y después me fui para otro lugar, ¿entiendes? Fui para otro lugar, me lo hicieron ahí de lo más bien y todo y le doy gracias a Dios porque en otro momento tal vez se hubiese llamado al dueño, ¿entiendes? Sí. Y le hubiese dicho cosas. Y gracias a Dios que me está ayudando mucho con el tema de la paz en muchos lugares, en muchas... porque yo no tenía una piedra, yo tenía un camión, o tengo un camión todavía, de gravilla, como decimos en Cuba. Pero gracias a Dios he ido, igual que cuando voy a comprar a un lugar que yo voy a comprar, cuando yo no he llegado, yo veía lo que yo quería, me volvía loco. Y ya, lo he dejado todo en las manos de Dios. No hay esto, compro esto, y si no, está bien. Sí, sí. Dios tiene control. Es lo que dice Zaina, que es el yo interior, el egoísmo ese de uno. Porque te está Pensar en afectando, uno claro, solo. te está afectando, entonces no te piensas en la otra persona, que si esto, en vez de decir, por ejemplo, llegó tarde esto, lo otro, tú no sabes si le pasó algo. No sabe las circunstancias. Entonces, tal vez no le pasó nada y fue un descaro o lo que sea, no sé, pero no importa, Sí. no te tienes que... No tiene que robarte la paz. Hermanos, yo aprendí esto de la peor manera, esto que está diciendo el hermano, y quiero contarles esta anécdota. Yo iba 4 o 5 veces al hospital en México por semana con mi mamá. Y una vez salió alguien renegando del oncólogo, porque tuvo que esperar no sé cuánto tiempo y la. Bueno, el oncólogo, no sé, uno a veces tiene simpatía de la gente, no sé ni por qué, porque uno no es como muy simpático. Es la gracia de Dios, ¿verdad? Y hemos caído en gracia con el doctor y así que llegamos, lo saludamos, buenos días doctor, ¿cómo se encuentra? Lo vimos como muy decaído, ¿está usted bien? Y todo lo demás, no, sí, estoy bien. Es que vengo saliendo de turno del COVID, entonces pasé toda la noche aquí, no he dormido casi nada, entonces voy a terminar de ustedes hasta las 12 y luego tal vez pueda ir a descansar antes de que me toque el turno, tengo que descansar 4 horas, y se me murieron como 5 personas. Y uno dice, puf, y aquella persona va renegando de este oncólogo y no sabe todo lo que ha sufrido en la noche, ¿verdad? Y es lo que dice mi hermano. Y a veces nos pasa cuando vamos al hospital, queremos que el enfermero esté para mí, el médico esté para mí, porque soy yo el necesitado y no nos damos cuenta todo lo que están corriendo ellos por detrás, ¿verdad? Para atender a alguien que probablemente esté entre la vida y la muerte. Yo por eso ahora que voy al hospital me armo de paciencia y si no tengo paciencia mejor no voy porque si no, Dios me demanda de mí tener paciencia. Y nosotros hablamos mal del médico, hermanos, eso nos quita la paz. Tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, mi hermana Yajaira decía que nosotros tenemos la característica de entregarle solo las cosas grandes a Dios. Y quiero que lean este pasaje en Efesios capítulo 4, versículos 6 al 7, y le voy a explicar ahora a mi hermana Yajaira por qué es que es más fácil nosotros entregarle las cosas grandes a Dios y las pequeñas no. Efesios capítulo 4, versículos 6 al 7, que dice que Dios nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero la segunda promesa es que Jesús ha vencido el mundo y que debemos confiar. Pero ahora nos da el autor 4, 6 al 7. ¿Qué dice? Filipenses, perdón. Filipenses. Estoy pensando en Efesios. Efesios 1:22 es la que nos da el autor. Filipenses. ¿Qué? Pero lean en voz alta. Por nada. Ahora, ustedes saben por qué nosotros, entre comillas, sí tenemos paz con Dios en las cosas grandes y no en las cosas pequeñas. Les voy a explicar. Ya sé que esto es una escuela, tengo que explicarles. Porque en las cosas grandes nosotros decimos que nos sobrepasan. Y las pequeñas yo las puedo manejar. ¿Sí o no que actuamos así? Entonces, en las cosas grandes sí acudimos a Dios, la enfermedad, la economía, porque ya se me fue de las manos.
Las cosas pequeñas déjamelas a mí, Señor, yo esas puedo. Yo veré, y ahí es donde perdemos la paz. Porque pretendemos que podemos con las cosas pequeñas. Y ya con lo que no podemos, eso sí dejémoselo a Dios, que Él lo puede hacer todo. Pero lo que yo puedo, yo lo voy a hacer. ¿Tenía levanta la mano? ¿Sí? Hay cosas que podemos arreglar y hay cosas que no podemos arreglar. Y ahí es donde debemos aprender la diferencia. Las que debemos corregir por nuestro pecado, debemos corregirlas. Y nosotros, a ver, a mí me gusta desayunar temprano siempre. Siempre me gusta desayunar temprano. Y los domingos también me gusta desayunar. Pues sí, me gusta desayunar temprano. Algunos dicen que deberíamos ayunar, pero la verdad es que me gusta desayunar los domingos. Y mi esposa es un poco más pausada para alistarse. Y si yo dependo de ella para que ella me haga el desayuno, yo no voy a desayunar y ella tampoco se va a alistar. No podemos hacer las dos cosas. Así que lo más obvio, si a mí me gusta desayunar, es que yo le haga el desayuno a mi esposa los domingos para que ella se aliste en paz y yo tenga la paz de que yo comí. Y eso he hecho desde el primer día que nos casamos. Si yo quiero desayunar los domingos, me levanto a las 6 de la mañana, que es el único día que me puedo levantar hasta las 6 de la mañana, excepto hoy que había que levantarse a las 5 por los medicamentos de ella. Me levanto los domingos a las 6 de la mañana, ya dormí una hora extra, me baño, hago el desayuno, me alisto, le sirvo la comida a mi esposa, ella come, se termina de alistar y nos venimos los dos juntos. Llegamos a tiempo. Es algo que yo puedo mejorar para no perder la paz ni que mi esposa la pierda. Entonces, en ese ámbito sí, pero hay otras cosas que, hermanos, definitivamente tenemos que depender del Señor para que la paz no nos sea quitada, aun cuando parezca que la cosa va peor. Por ejemplo, los niños son niños, y aunque usted los vaya corrigiendo en el camino, siempre va a haber alguna cosa que le quite la paz. Hoy puede corregirle una cosa y mañana le va a salir con otra. Y es así somos nosotros también de adultos. No es que somos mejores, es que así es el ser humano. Ahora, sí tenemos que controlar nuestras reacciones a esto. Vino una hermana a consejería bíblica a decir que su marido no le hacía caso en algo que ella tenía la razón. Y vinieron dos a consejería bíblica. Y entonces cuando se presenta todo el caso, y señora, sí, usted tiene toda la razón. Su marido es el que está equivocado. Pero adivine qué. Aunque su marido es cabezón y tiene la mirada puesta ahí, él es cabeza de hogar y él es el que le va a dar cuentas a Dios. Y usted tiene que someterse en paz a eso. Y es una cosa pequeña, no es pecado, es simplemente una decisión que él tuvo que tomar en ese momento. Y usted va a perder la paz porque él, que tiene que darle cuentas a Dios, tiene que tomar una decisión que a usted no le gusta y él piensa que es mejor. Y aunque usted y yo pensemos que no, él tiene sus razonamientos muy internos y muy de su corazón que pareciera que no. Y entonces, en ese sometimiento a la palabra de Dios que le dice, sométase a su marido, usted no puede perder la paz, por mucha razón que tenga. Cuesta, ¿verdad? Lo mismo que a nosotros varones. Es que mi mujer, no, es que mi mujer nada, Dios me manda a amarla. Es que esta mujer que tienes que amarla. Tenga o no tenga razón. Alegue o no alegue. Se enoje o no se enoje conmigo. Yo tengo que buscar la manera de que ella se sienta amada. De no irnos a la cama enojados. Porque es mi deber como marido. Aunque yo no haya iniciado el pleito, aunque la cosa no haya sido conmigo,
X, lo que haya pasado, mi deber delante de Dios es no perder la paz y tampoco perder mi comunión con mi esposa. Entonces hay cosas que podemos controlar y cosas que definitivamente no, cosas que podemos mejorar y cosas que no, pero todas tenemos que subordinarlas a la voluntad de Dios. ¿Sí queda claro? Todas tenemos que subordinarlas a la voluntad de Dios. Igual con nuestros jefes. Yo quisiera a veces que los jefes hicieran tal cosa porque me está perjudicando a mí, pero él es el dueño de la empresa. Y mi deber es honrar a mi jefe. Y glorificar a Dios por medio de honrar a mi jefe. El director de la escuela que tomó X decisión, él es el que está en autoridad. Que el gobierno hizo tal o cual cosa, ellos son la autoridad. Nosotros no tenemos la capacidad de mover esas cosas, pero no debemos perder la paz por ello. Es más difícil si lo vemos así, ¿verdad? Pero es un concepto que no es abstracto, es de práctica. Es de practicar, practicar y fracasar, hermanos. Es que es fracaso tras fracaso tras fracaso. Pero vamos aprendiendo. La idea es que mejoremos en esto de la paz. Así que, sí, mi hermana, hay cosas que vas a tener que cambiar en tu rutina, levantarte a las 4 de la mañana, si te levantas a las 5, para no sacrificar tu paz. Pues sí. Y habrá otras veces que, sin justificar su impuntualidad o la impuntualidad de otros, pasó el autobús, al autobús se le ponchó una llanta, se le quemó el motor al autobús. Soberanía de Dios, pero yo hice lo humanamente posible para que las cosas sucedieran. No voy a perder la paz porque yo hice lo que debía hacer delante de Dios. Y esto también es importante, hermanos. Si usted es consciente de que está haciendo lo que Dios demanda de usted, y usted lo está haciendo con diligencia, y las cosas no suceden, tiene que descansar en la soberanía de Dios. Pero que Dios lo halle siendo diligente, eso sí. Y entonces descansamos, porque eso me pasa mucho a mí. Cuando yo planifico las cosas, me organizo, le oro a Dios, he hecho un plan y al final no sale, puedo descansar en Dios y diciéndole, bueno, Señor, ya hice lo que tú me demandabas que hiciera y es tu voluntad que no se ejecutara. Se canceló, se perdió, no pasó nada. ¿Qué debo hacer? Descansar en el Señor. Pero que Dios nos halle siendo diligentes. En esto, Efesios capítulo 1, versículo 22 dice que Dios sometió bajo los pies de Jesucristo todas las cosas. ¿Qué dice Efesios 1, 22? Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Y ahí es donde nos cuesta descansar, pero debemos aprender a descansar. Y hermanos, si la paz no se pierde en las cosas grandes, recuerde, se pierden las cosas pequeñas. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7? Dios tiene cuidado de ustedes. Y esto de quitar la ansiedad de nuestros corazones, que lo digan los que son padres, que lo digan los que son esposos, ¿cómo cuesta, verdad? Yo creo que uno no sabe lo que es ansiedad hasta que llega a la adultez. Uno mientras es niño, la vida va bien y uno piensa que la vida solo va. Uno empieza a entender la ansiedad hasta que llega adulto, ¿verdad? Y Dios le va delegando a uno situaciones, pero Dios manda que esa ansiedad no la llevemos sobre nosotros. Dios no quiere que usted lleve la ansiedad sobre sus hombros. Dios quiere que esa ansiedad sea puesta a sus pies. Y cuando la llevamos sobre nuestros hombros, nos hacemos daño a nosotros, le hacemos daño al que nos rodea y aparte somos desobedientes a Dios. 3 por 1, ¿verdad? 3 pecados en uno. Nos hacemos daño a nosotros porque andamos ansiosos. Le hacemos daño al que nos rodea porque nos desquitamos siempre con el que nos rodea. Indefectiblemente, aunque no le digamos nada, le hacemos ojos. Y ya los hombres sabemos cuando nuestras esposas no andan bien, nos hacemos a un ladito y ya nos hacen ojos. Y voy a dejarla que pase hoy. Algo le sucede y luego hablamos, pero ahorita necesita su espacio. Lo sabemos. Dios nos ha dado esa capacidad.
Y las esposas saben cuando nosotros andamos gruñones. No hablamos en el desayuno porque estamos pensando. Y mi esposa sabe que si yo no estoy hablando en el desayuno es porque tengo una discusión en mi cabeza. Y un día tenía tal discusión que se salió de control y yo estaba moviendo los brazos como... Ella sabe que tengo esa... Pero Dios no quiere que llevemos la ansiedad sobre nuestros hombros. Eso es pecaminoso, es desobediencia. Quiere que la pongamos a sus pies. ¿Ah? Ese es otro tema. Estamos hablando de ansiedad. Entonces, la ansiedad juega contra nosotros. Y el autor dice que esa puede ser una artimaña del diablo para distraernos de adorar a Dios. Y él utiliza Santiago capítulo 4, versículo 7 para decirnos, resistan al diablo y él huirá de vosotros. A veces, hermanos, la ansiedad, el estrés, la falta de paz es el diablo actuando en contra de nosotros. ¿Para qué? Para que no adoremos a Dios. Me imagino que mi hermana Yajaira, cuando salió de la ferretería, diga, gracias a Dios que me atendió fulano. O el hermano Pablo dice, gracias a Dios porque tengo una esposa maravillosa que me corrige. O gracias a Dios por mis hijos, que aunque me mueven los chunches de ahí, me alegran el día. Ya perdió la paz. Gracias a Dios que me libró de este accidente que pudo ser porque este fulano se saltó el alto. Si cambiamos la ansiedad por una acción de gracias, cambiaríamos un poco, ¿no les parece? Así que he aquí la tarea para la próxima semana. Apúntenla porque, sí, hermanos, ya hagan las tareas, de verdad, los voy a reprobar. La tarea para usted para la próxima semana es esta. Usted va a tratar de ver cuándo está perdiendo la paz y decirle al Señor, gracias, Señor. Antes de, cuando usted siente que cuando viene ese muchacho, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Cuando eso que viene a su mente, que le quita la paz, eso sería una forma fácil de librarse del problema también. Pero cuando esa cosa que viene a usted le va a quitar la paz, usted puede decir, gracias, Señor. No sé qué estás haciendo, pero gracias, Señor. Inténtelo y va a ver que esas piedras pequeñas vamos a lijarlas para que no sean tan pequeñas y vayan convirtiéndose de piedra en zapato en arena en el zapato. No es más cómodo, pero más llevadero. Hasta que podamos ir poco a poco siendo gente de paz. ¿Está difícil? ¿Usted cree que está difícil? Ahora, es cierto lo que dice la hermana. Es cierto lo que dice la hermana. Sería más fácil que nada nos quitara la paz. Nadie nos quitara la paz. Pero el Señor nos dejó aquí para que viviéramos en un paraíso. El primer versículo decía, en este mundo van a tener aflicción. Ahora, esas aflicciones eran persecución, pero ya que nosotros no vimos las persecuciones, hablemos del pecado. En este mundo van a tener aflicciones. O sea, Dios se equivocó al dejarnos esas aflicciones que nos quitan la paz, o nosotros somos los equivocados al no tener la paz en las aflicciones. Alguno de los dos debe estar equivocados, y yo creo que Dios no. Hermana, y también son criaturas de Dios. Tiene que orar por ellos. Tiene que predicar. Y eso es vengarse, pero de eso vamos a hablar la otra semana. De la venganza, que la venganza es pecado. Sí. Someterse más a Dios. Someterse a Dios. Hermanos, y recuerden, aunque los perros nos molesten, los vecinos, ellos no conocen al Señor.
Y se supone que nosotros sí. Y nosotros debemos ser la imagen de Jesucristo andante. Por eso nos dicen cristianos, hermano. Yo bueno, considero también que hay cosas en que por guardar la paz no puede uno dejar pasar las injusticias tampoco. Sí, eso es. Eso sí es algo que uno debe de, en el discernimiento de Dios, buscar la paz, pero no dejar pasar injusticias. Porque, bueno, lo dejo pasar. Por ejemplo, en el caso, me imagino Marisol, ya ha ido a hablar con su vecino, le ha hecho ver la necesidad que ella tiene de guardar reposo en la noche y todo lo demás, porque tal vez la persona de lado ni siquiera se entera, porque a ella no le molesta, ella se acostumbró a eso. Entonces, por ejemplo, eso, en el caso de doña Sandra también. O sea, el ser hijos de Dios no impide que yo pueda ir y dialogar con la otra persona. Por ejemplo, se los digo, a la par de la casa están construyendo y nosotros hemos tenido un problema que cuando llueve se viene el agua y nos inunda el patio. Entonces Jaime se subió, habló con el constructor y tomó un video, porque si eventualmente ellos no hacen nada y ya uno habló con ellos, pues ya entra una disputa que hay que hacerlo, porque si no la casa se nos va a humedecer, el piso y todo eso. Pero hay que hablar. Por dicha arreglaron ahí un poquito, no han terminado, pero ya el agua no se vino. Pero el estar en paz con otras personas no significa que yo no voy a hablar o a poner mi criterio en la bandeja, porque tampoco se trata de eso. Hermana, es que ese es el tema de la otra semana, la paz con los demás. Pero qué bueno, ese es un buen consejo. Vamos a hablar ahora qué es la paz con los demás y no ser vengativos. Comprar un parlante más grande es venganza. Y dice el Señor, sí, la venganza es mía, dice el Señor. Yo pagaré. Sí, en los detalles está el diablo, mi hermana. Pero, a ver, Pero lo que dice la hermana Sandra, pues, tiene un poco de solución, pero cuando uno vive en un pueblo, y lo digo así, en un pueblo como donde yo vivo, es como estar un cuadro blanco y un punto negro. Por la simple razón de que ya uno no está involucrado en su religión. Entonces, cuando a uno lo topan o cuando quieren hablar con uno, vienen como para. Bienaventurados Sí. Entonces, solo pido al Señor paz y me dé paciencia, porque es duro, no es igual, como dice la hermana Sara, es muy diferente y aún así mucho más duro, porque además de ser uno inmigrante, un extranjero, y no es por la palabra, sino que es emigrante y extranjero, a uno lo toman como basura, porque así me he considerado de un tiempo para acá. Y es triste saber que uno llega con todo amor y toda paz a una casa cuando se necesita una ayuda y que reciban la ayuda y que te lo compartan por el simplemente hecho de no ser uno de la religión. hermana, Es más duro todavía. yo le voy a decir una cosa. Yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero ahora imagínese ser Dios y que le hagan eso a uno. Yo hablo de Jesucristo, ¿verdad? Literalmente estoy hablando de Jesucristo. Él tenía toda la autoridad de hacer descender fuego del cielo. Y aún así, se sometió, como dice Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerden, nosotros no somos el fin del plan de Dios. El fin del plan de Dios es la glorificación de Jesucristo. Y en este proceso tenemos que vivir en paz, en las circunstancias que nos toque a cada uno de nosotros. Ahora yo sé que les he robado la paz con este tema, porque hay mucha tarea que hacer, y yo lo sé, yo tengo mucha tarea que hacer. Pero de eso se trata esto, de que mejoremos para que seamos semejantes a la imagen de Jesucristo hasta el día que Él nos transforme a su gloria. Recuerden, usted no es el fin último es la glorificación de Jesucristo. Y nosotros solo estamos como una pequeña arena en esta gran historia de redención que Dios ha hecho desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Y todavía no sabemos cuánto tiempo más nos toca aquí en la tierra. Pero bueno, mientras tanto, llevemos
en nosotros, mientras dependa de nosotros, mantengamos la paz en nosotros, en nuestros corazones. Y vamos a hablar ahora, la próxima semana, de la paz con los que nos rodean. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, bueno y verdadero, y nos exhorta, Señor, a buscar esta paz que de verdad nos cuesta tener. Gracias, Señor, porque has dejado las herramientas, has dejado tu Santo Espíritu, tu palabra, nuestros hermanos, nuestros enemigos, nuestros trabajos, todas las circunstancias, Señor, para que nos parezcamos más a Jesucristo y seamos, Señor, para tu gloria, semejantes a Él. Ayúdanos, Señor, en este camino a guardar la paz en nuestros corazones, a vivir en paz con nosotros, a, Señor, de verdad disfrutar del regalo que es la salvación, Señor, y la esperanza que es la pronta venida de nuestro Salvador. Todo esto te lo pedimos para que tu nombre sea glorificado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos.